Buenos días. Aquí estoy otra vez con vosotros para hacer la fase final del cuadro. Ya visteis el otro día que dejamos en la segunda pasada el cuadro prácticamente terminado. Ya lo habíamos agarrado, ya nos quedaba nada más que esperar a que se secara y terminarlo, las cosas que le quedaban, tocar en los sitios justos que teníamos que tocar y cuadro terminado. Cuando empecéis a pintar, no acercaros así al cuadro, retiraros un poco del cuadro y ver el cuadro a una distancia, que los cuadros, como decía Rembrandt, no son para olerlos, son para mirarlos. Entonces, ¿qué he hecho ahora? Pues bueno, cuando tenemos el cuadro ya agarrado y seco, ¿qué pregunta os digo siempre que tenéis que haceros ya para definitivamente dejarlo sentenciado? Pues tenemos que hacer la siguiente pregunta. Primero, acentuar las luces, intensificar las sombras y definir los reflejos. Esas tres cosas es lo que tenemos que hacer con la pasada que teníamos anteriormente. Ahora ya simplemente acentuar las luces, intensificar las sombras y definir los reflejos. Y si encontramos alguna línea de separación de planos que nos interese señalarla o resalzarla para que tengamos un poco más de profundidad en el cuadro, pues también lo hacemos. Bueno, lo primero que he hecho, así con el color que teníamos aquí ya oscuro, he creado la sensación oscura esta con un negro, dándole una veladura de negro al verdoso que tenía, con el negro puro diluido, que diluyendo el negro también sirve para reforzar sombras. Vosotros si queréis hacerlo compuesto, ya sabéis cómo se compone el negro, de varias fórmulas, ya sabéis todas las fórmulas que os di para componer el negro, no tenéis ningún problema con eso, ya lo podéis hacer con una tendencia más cálida o con una tendencia más fría. Bueno, para esta pasada tenéis que utilizar pinceles suaves. Utilizar pinceles suaves porque la última pasada se tiene que hacer con pinceles suaves. Pintar sin miedo. Quiero que la pincelada sea suelta, que no tengáis miedo, que cuando uno pinta con miedo se nota en la pincelada que está temblorosa y que el pintor tiene miedo a la hora de pintar. Ya sabéis que a mí me gusta que hagáis pintura suelta, aunque luego la última capa ya la hagáis más retoqueada, más purista, pero pintar sin miedo. Lo más importante de un pintor es que se quite, de los principiantes, lo más importante es que se quiten el miedo. Utilizar siempre en los cuadros que vayamos a hacer más adelante, os sugiero que utilicéis pinceles grandes, porque los pinceles pequeños, cuando a un principiante le das pinceles pequeños, lo primero que va a hacer el principiante es ir a buscar el detalle, y de eso es lo que hay que huir. Así que dándole pinceles grandes se aleja lo máximo posible de utilizar pinceles pequeños para hacer los detalles, utiliza manchas. Ya sabéis que siempre os digo que no tengáis miedo por una cosa, porque el pintor, ya sabéis que el pintor que tiene una pincelada débil va a ser siempre prisionero de esa debilidad. Tenéis que superar eso que yo os veo luego en clase con miedo de querer meter color. Hay que meter color sin miedo, con pintura sin miedo, suelta. La sombra, el otro día hablaba de la sombra proyectada y os decía, porque a mí me gusta que las sombras sean lo más transparentes posible, lo más transparentes posible. Por eso os decía que la sombra que proyecta un cuerpo cuando le da la luz es más menos fuerte, menos intensa que la sombra del propio modelo, pero eso tampoco es así totalmente siempre, depende de muchos factores, depende del factor luz y de los factores del factor luz, como la intensidad de la luz, la distancia a la atmósfera, depende también de la base donde se proyecta la sombra, depende del color que tenga también. Lo que estemos pintando no es lo mismo la sombra de un plátano proyectada, lo que proyecta el color de la sombra que proyecta, que la de una berenjena, que es mucho más oscuro. Entonces hay que tener pendientes muchas cosas a la hora de la sombra proyectada. Por de pronto, intentar hacerla lo más transparente posible, que no sea más oscura que la sombra del propio modelo. No olvidar una cosa que es importantísima. En el espectro cromático, cuando empecé a pintar, iluminamos hacia arriba e intensificamos hacia abajo. En el espectro, los tonos de arriba se van iluminando hacia arriba y se van intensificando, se va oscureciendo hacia abajo. No olvidáis eso, que eso es muy importante.
Ya habéis visto como yo le he dado aquí una veladura, veladura para situar las zonas, he tocado las zonas oscuras con veladura, ya sabéis cómo se forman las sombras. Un día os daré, grabaré un vídeo con el color de las sombras, que es muy importante. Si no sabemos cómo se forma la sombra de cada color tiene una sombra, si no sabemos cómo se forma la sombra de cada color, estamos perdidos. La pintura es luz y sombra. Y entonces tenemos que conocer, ya sabéis que la sombra de un color se forma con el color local en tono más oscuro, más el complementario del color local, más el azul que interviene en todas las sombras, la disminución de la luz. Pero eso hay que verlo muy, muy detenidamente, porque no siempre es el mismo complementario, el complementario de un color. Según la gama que estemos poniendo, saldrá su complementario o tendremos que irnos a un complementario indirecto. Bueno, ¿qué más os voy a decir de este tema? En definitiva, quiero deciros, pues ya está, porque para pintar tenemos que tener pendiente algunas cosas. Tener pendiente la tendencia cromática. La tendencia cromática, la luz y todos sus factores. Luego, elegir la gama más apropiada para lo que estemos pintando. Elegir la gama más apropiada, que nos sirva lo mejor para pintar lo que queremos hacer. Si es cálido o es frío, tendremos que poner una gama que nos sirva para coger mejor las tonalidades del cuadro. Luego es importante también tener un color dominante y luego pues buscarle ese color dominante en los contrastes y si podemos poner alguna disonancia, pues también hacemos alguna disonancia. Una disonancia son, por ejemplo, cuando tenemos un ramo de flores blancas o amarillas y ponemos un color frío, una sola de color azul, por ejemplo, las demás son amarillas y una sola es azul, todos son cálidas y una sola, esa disonancia es la que va a hacer el contraste con el resto de las otras flores. Tenemos que tener también en cuenta una cosa, las líneas son importantes, significan cosas las líneas. Por ejemplo, una horizontal significa reposo, significa tranquilidad, significa sosiego. Una vertical significa potencia, significa gracia. Una curva significa movimiento. Una diagonal significa potencia. Las diagonales normalmente son las que nos llevan al punto focal del cuadro. Las diagonales nos llevan siempre al punto focal del cuadro. No confundamos el punto focal con el punto de fuga, que son cosas distintas. Bueno, pues aparte de eso, os voy a decir, por ejemplo, colores que ahora mismo no debéis de tener en la paleta, porque son muy peligrosos. Por ejemplo, cuando toquéis algún verde, si ponéis en la paleta, no pongáis el verde esmeralda ahora a los principiantes, porque el verde esmeralda es un verde que viene muy saturado, con una saturación grandísima, y hay que quitarle saturación y hay que saber hacerlo, o si no te lo invade todo de un azul, de un verde chillón, porque está compuesto de unos componentes químicos muy fuertes como azul cobalto, óxido de cromo hidratado, y lleva talocianina de cobre policlorobromada, o sea que lleva cloro y bromo, que son desinfectantes en la composición, y es muy difícil quitarle saturación. Otros colores que no debéis utilizar ahora, por ejemplo, son: no toquéis los principiantes, el azul de Prusia, el azul titán, porque son colores que lo mismo valen para iluminar que para oscurecer, y bien también muy saturados, y hay que saber tocarlos, o si no te lo invaden, porque son invasores. El azul titán, por ejemplo, es una imitación prácticamente banal del azul de Prusia. Bueno, ya el próximo cuadro que empecemos, ya espero órdenes de arriba que digan qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a hacer y cómo tenemos que seguir el tema. Esto ya por hoy, intentar llegar a lo que podáis de aquí, y ya en el próximo cuadro seguiremos haciendo ya cogeremos algún paisaje o alguna figura para que vayáis viendo cómo lo vamos a hacer en un par de pasadas, y terminamos el cuadro en un par de sesiones, y luego la última de hacer los detalles y nada más. Muchas gracias. Me olvidaba de deciros una cosa. Este cuadro lo hemos hecho con los primarios. Ya sabéis que con los primarios se obtienen todos los colores de la naturaleza. Una gama reducida de colores siempre tiene más armonía que una gama muy amplia de colores en la paleta. Pero no todos los colores se pueden conseguir con los primarios. Cuidado, Los
cadmios y los cobaltos o los tenemos ahí o no se pueden conseguir, e incluso hay colores que vienen de fábrica que es casi imposible, si no imposible, conseguirlos tal y como son. Por ejemplo, el verde esmeralda, del que os he hablado antes, es prácticamente imposible conseguirlo o con mezcla de otros colores por su composición química. Ya sabéis que es el mejor verde que hay, con él se pueden conseguir todos los verdes habidos y por haber en la naturaleza, pero tú no puedes llegar a ese verde por medio de mezcla. Puedes acercarte nada más, pero nunca podrías conseguir un verde esmeralda. En el próximo cuadro vamos a ampliar posiblemente un poco la paleta. Ya sabéis que antes os estaba hablando, os había hablado de cuando elijáis la gama de colores más apropiada, elegir la gama de colores más apropiada para ajustaros así mejor a lo que estéis pintando. Por ejemplo, si es un otoño, pues tendréis que poner una gama de otoño. Si es un verano, la gama será distinta. Tener cuidado con eso para aprovechar así mejor las tonalidades del cuadro. Muchas gracias.